Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Entonces, nuevamente vamos a iniciar la clase de hoy, iniciando este segundo módulo, pero complementando con el tema que veníamos en el módulo número 1, que era cálculo eléctrico, que todavía no lo hemos concluido. Entonces, vamos a concluir con el tema de cálculo eléctrico que teníamos. Indicarles que a partir de mañana ya en la plataforma encontrarán el material didáctico para el segundo módulo. Si Dios lo permite, ya a partir de hoy queda activa, entonces mañana lo tendremos el material en la plataforma para que lo puedan descargar y puedan acceder a todos los recursos directamente en la plataforma. Creo que sí se les envió a todos, ¿verdad? Los últimos ejercicios, los últimos, el examen final y toda la documentación, o si hay alguno que no se le haya concluido, no se le haya enviado la información, por favor me indican para ver qué sucedió. Pero a mí por correo no me llegó nada, solo me llegó el resultado del último examen, eso sí me llegó el correo, y todo el resto sí lo vi en la plataforma. Ok, entonces, ¿qué te quedó pendiente de llegar? Como el desglose final, güey, pero todo el resto sí me llegó, lo último que enviaste fue lo que no me llegó al correo. Ok, lo que yo envié fue el examen final, el resultado del examen final que se los envié al correo. El desglose ya, digamos, de todo el módulo, eso lo ven directamente en la plataforma, lo accesan en la plataforma. Ok, perfecto, entonces sí me llegó el resultado del último examen, sí me llegó bien, entonces, profe. Ok, perfecto. Igual a mí, profe, todo bien. Ok, perfecto, Roy. Ok, entonces continuemos con la teoría de cálculo eléctrico. Ya vimos básicamente tres tipos de circuitos, ¿verdad? Vimos el circuito en serie, vimos el circuito paralelo y vimos el circuito mixto de serie paralelo. Creo que habíamos llegado hasta esta diapositiva, ¿verdad? Donde teníamos todas las fórmulas en conjunto. Confirman, por favor. A esa misma, profe. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, hasta ahorita lo que hemos realizado cálculos nosotros hasta este momento ha sido de las tres magnitudes principales. Hemos hablado y hemos calculado el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica. No hemos hablado de potencia, no hemos calculado potencia para ninguno de los ejercicios. Entonces, en potencia, vamos a ver unos ejercicios pequeños de cómo se calcula potencia y luego avanzaremos a unos ejercicios ya, digamos, normales de como tipo examen, en donde veremos cómo se plantea el ejercicio, qué nos solicitan los ejercicios y cómo encontramos la respuesta para estos ejercicios, para luego ya poder realizar el correspondiente a la parte de cálculo eléctrico. Ok, entonces empezamos acá. Acá tenemos un ejemplo de cálculo de potencia eléctrica para un circuito eléctrico. En este caso tenemos un circuito básico en donde tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos una resistencia de 10 ohms. Esta resistencia nosotros la podríamos nombrar como R1 y ya sabemos que el voltaje que tenemos en la fuente va a ser nuestro voltaje total. Este es nuestro voltaje total. Acá internamente nosotros tenemos la intensidad, como es un único elemento, una única resistencia, vamos a tener la intensidad total. Y ya habíamos dicho nosotros que esta intensidad total
sería igual que si yo la representara en este punto de aquí arriba. Aquí yo también tendría mi intensidad total. Esto repasando un poquito lo que habíamos visto con anterioridad. Y acá tenemos las tres fórmulas de la ley de Ohm. Acá tenemos la fórmula que me dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, la intensidad es igual al voltaje entre resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Esto surge de nuestro triángulo de la ley de Ohm. Acá, este es mi triángulo de la ley de Ohm. Vamos a dibujarlo por acá nuevamente. Siempre es bueno estar dibujándolo para tener bien claro cómo están confeccionados los triángulos. Entonces, aquí tenemos voltaje, acá tenemos intensidad y por acá tenemos resistencia eléctrica. Entonces, como les indicaba, de este triángulo salen estas tres fórmulas de la ley de Ohm. Si a mí me están solicitando la potencia eléctrica de esta resistencia R1, es exactamente igual que me estuvieran solicitando la potencia eléctrica de mi circuito o de mi fuente, la potencia que está dando mi fuente. ¿Por qué? Porque tenemos un único elemento, una única resistencia. Eso quiere decir que la fuente me está aportando la potencia necesaria para esa resistencia y que la resistencia está demandando la potencia necesaria directamente de la fuente. Entonces la potencia va a ser potencia total. Cuando a mí me dan dos magnitudes, por ejemplo en este caso que me están dando voltaje y me están dando resistencia, y me están solicitando, y lo que me están solicitando es la potencia eléctrica, con la ley de Ohm yo no podría encontrar potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque en el triángulo de potencia eléctrica, que lo vamos a hacer por acá, a la parte del triangulito de la ley de Ohm, que vamos a ponerlo por acá, bueno, me quedó un poquito chueco. Vamos a hacerlo de nuevo esta parte. Aquí tengo potencia, por acá tengo intensidad y por acá tengo mi voltaje. ¿Okay? Si me están solicitando la potencia, según el triángulo de potencia eléctrica, sería la intensidad por el voltaje. Pero yo lo que tengo es voltaje y resistencia, yo no tengo intensidad. Entonces, yo tendría que encontrar primero la intensidad para poder aplicar el triángulo de potencia eléctrica. Y eso es lo que se hizo precisamente acá. Se dijo que la intensidad total es igual entonces al voltaje total dividido entre la resistencia total. Siempre ponemos la fórmula, luego sustituimos los valores y obtenemos el resultado conservando las unidades de medida de cada magnitud para resolver los ejercicios. Si no ponemos las unidades, el ejercicio, aunque esté dando valores correctos, pues va a estar malo. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos la intensidad primero. Intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y eso me da a mí 1.2 amperios. O sea, me está dando la intensidad que me está solicitando la resistencia eléctrica. Cuando yo aplico un voltaje a una resistencia, encuentro una magnitud que se llama intensidad y ahora tengo tres magnitudes. Tengo voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Y entonces ahora sí puedo encontrar la potencia eléctrica. Yo digo que la potencia es igual al voltaje de la fuente por la intensidad que acabo de encontrar. Sustituyo los valores
potencia es igual a 12 voltios por 1 amperios, y eso me da como resultado que la potencia es igual a 14.4 watts de potencia. O sea, esa es la potencia total de mi circuito eléctrico, lo que me está demandando mi circuito eléctrico en este momento. ¿Entiende, jóvenes? ¿Una duda? No, profe, de momento no. Diane, de momento la única consulta que tengo es, Diane, que depende de lo que le pidan a usted, hay que usar los dos triángulos, ¿verdad? Para sacar, depende de lo que le estén pidiendo. Correcto, José, correcto, exactamente. Tenemos que tener claro los dos triángulos, porque puede ser que lo que me estén solicitando no lo tenga yo, no lo encuentre en los triángulos. Y recuerden que les he indicado que para yo encontrar cualquier valor, por ejemplo, en este caso potencia, yo necesito dos magnitudes. Siempre voy a necesitar dos magnitudes. Tengo que tener presente dos magnitudes. Pero en este caso, yo no podía encontrar la potencia porque en el triángulo de potencia eléctrica no tengo la resistencia que me estaban dando en mi circuito. Entonces tengo que hacer un paso adicional. Y ese paso adicional es precisamente este que tenemos acá arriba, que es encontrar primero la intensidad, porque la intensidad sí la tengo presente en mi triángulo de potencia eléctrica. Entonces encuentro la intensidad y luego con el voltaje que ya lo tenía, realizo la fórmula para encontrar potencia eléctrica. Esto, dime, José. No, profe, perfecto, eso, Diane. Lo que la duda que tengo es, Diane, yo convierto todo eso, Diane, que dice 12 voltios y 1.2 amperios. De la potencia siempre se va a dar en watts, entonces. Correcto, José. Recordamos que cada magnitud tiene una unidad de medida. Para el voltaje, los voltios. Para la intensidad, amperios. Para la resistencia, ohmios. Y para la potencia, watts. O sea, la potencia siempre la unidad de medida va a ser los watts. Ok, profe, perfecto, gracias, más bien. Ok, entonces, en este ejercicio que acabamos de ver acá, vemos que tuvimos que hacer un paso antes para poder encontrar la potencia eléctrica. Voy a salirme de acá un momentito para pasar la diapositiva y pasar al otro ejemplo que tenemos acá. Si nosotros vemos en este ejemplo que tenemos acá, ahora tenemos un circuito en donde ya no tenemos el voltaje total, o sea, el voltaje total no lo conocemos. El voltaje total no lo conocemos, pero sí conocemos el valor de la intensidad que ya habíamos calculado anteriormente. Conocemos el valor de la intensidad y tenemos el mismo valor de la resistencia eléctrica. Ahora, si lo que me están pidiendo también es potencia eléctrica, o sea, la potencia de mi circuito, y yo vuelvo a venir a mi triángulo de potencia eléctrica, voy a ponerlo por acá, nuevamente. Tengo potencia, tengo intensidad y en donde tengo voltaje. Ahí. Si me están pidiendo la potencia y para encontrar la potencia yo necesito la intensidad y el voltaje, ahora yo no conozco el voltaje, no lo conozco acá el voltaje. O sea, no puedo aplicar el triángulo que yo tengo acá. Entonces ahora sí nos vamos a apoyar en el círculo de todas las magnitudes que ya habíamos visto con anterioridad. Pero yo me voy a ir a mi parte del cuadrante, que es este de acá, en donde está la potencia eléctrica, que es lo que me están solicitando.
Y entonces yo digo que yo quiero encontrar potencia eléctrica y lo que me están dando es la intensidad, que la tengo aquí, me están dando la intensidad y me están dando el valor de resistencia. Entonces, si yo tengo aquí potencia y aquí tengo voltaje e intensidad, que es lo que tengo en mi triángulo de la ley de potencia eléctrica, no me sirve esta fórmula. Si yo tengo potencia y lo que me están dando es voltaje y resistencia, podría usar esta fórmula de acá, pero no me están dando voltaje. Pero si yo quiero encontrar potencia y lo que me están dando es intensidad y resistencia, o sea, intensidad y la resistencia, yo puedo utilizar esta fórmula que tengo aquí. Entonces yo ahora sí puedo decir que potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia acá. ¿Para qué? Para sustituir los valores, sustituyo los valores y digo que potencia va a ser igual a 1.2 amperios al cuadrado, que me lo están dando acá, por la resistencia que es de 10 ohmios. Realizo la operación y eso me va a dar una potencia de 14.54 watts, bastante parecida a la que habíamos calculado anteriormente. Entonces, vean que si nosotros lo hacemos directamente con las fórmulas de mi círculo, yo no tengo que hacer el paso adicional. Si yo no hubiera hecho con mi círculo, como ahorita, hubiera tenido que hacer un paso adicional con el ejercicio anterior. Yo hubiera tenido que calcular primero el voltaje para poder, yo hubiera tenido que decir que voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia total. Entonces, hubiera tenido que decir que el voltaje total es igual a la intensidad, que era 1.2 amperios, multiplicado por los 10 ohmios de la resistencia total de mi circuito. Entonces, ahora digo que mi voltaje total es igual a 12 voltios, que es el voltaje de mi fuente. Una vez que tenía el voltaje total, que ya yo había encontrado mi voltaje total, ya sí podía, porque ya sí lo tengo presente en fórmula, pero yo podría decir que potencia, como hicimos en la parte anterior, que la potencia total es igual a la intensidad total multiplicado por el voltaje total. Y eso fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, la potencia total va a ser igual a la intensidad, que era 1.2 amperios, multiplicado por el voltaje total, que era 12 voltios. Y entonces, la potencia total sería igual a 14.5 watts. ¿Okay? Y entonces, aquí, ¿qué hubiera tenido que hacer? Un paso adicional. Hubiese tenido que encontrar primero el voltaje total para luego aplicar el triángulo de la ley de potencia eléctrica para encontrar la potencia total. En este otro lado acá, me voy directamente a mi círculo de potencias y busco cuál es la fórmula que me funciona de acuerdo a los valores que me proporcionaron. O sea, si quería encontrar potencia y me habían dado intensidad y resistencia, entonces aplico la fórmula intensidad al cuadrado por resistencia y eso me daba la potencia. ¿Alguna duda? No. Ninguna propuesta. Entonces ven que tenemos que tener claro los dos triangulitos, el de potencia eléctrica y el de la ley de Ohm, pero que este circulito que tenemos acá nos aporta absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, porque acá,
en este punto, es decir, acá, por ejemplo, acá en este punto, yo tengo la fórmula que me ayuda para encontrar la potencia eléctrica del triángulo de la potencia eléctrica. Acá yo tengo la fórmula para encontrar la intensidad según la ley de Ohm. Acá yo tengo la fórmula para encontrar el voltaje según la ley de Ohm. Y acá yo tengo la fórmula para encontrar la resistencia según la ley de Ohm. O sea, todo lo que yo necesito en mis triángulos de potencia. Pero tengo fórmulas adicionales que me sirven para cuando los datos que me están proporcionando no se encuentran dentro del triángulo de la ley de Ohm o dentro del triángulo de potencia. Pues acá yo tengo absolutamente todo lo que necesito para resolver un ejercicio de cualquier tipo. Y tenemos que tener claro que la ley de Ohm y la ley de potencia eléctrica, todo esto, estas fórmulas que tenemos acá, se pueden aplicar en un circuito eléctrico, ya sea total o parcialmente, o sea, por partes, como vimos en el circuito mixto. Lo podemos hacer total o por partes en mi circuito eléctrico. Entonces, vamos a avanzar allá a circuitos un poquito más complejos, en donde nosotros podemos aplicar la ley de Ohm y aplicar la ley de potencia eléctrica y también aplicar este círculo de fórmulas que ya todos conocemos. Siempre vamos a tener ese circulito ahí a mano, lo más práctico es tenerlo ahí a mano para consultarlo en caso que requiramos para resolver algún ejercicio. Tenemos claro, muchachos, tenemos claro cómo funciona el círculo de leyes, de fórmulas. ¿O hay alguien que todavía no lo tiene suficientemente claro? No, profe, de momento sí, hable. De momento sí lo tengo claro. Hay que ver ya cuando ya, no sé, como ya pongo un poquito más avanzado, porque ya, eso es el tema, ya, lo que estoy entendiendo es que uno, cualquiera de los dos, hay que tener los triángulos y ese círculo para, depende de lo que me estén preguntando, sacarlo de ahí. Correcto. Los triángulos, pues lo normal es sabérselos uno de memoria, ¿verdad? Pero si usted tiene el círculo, toda la información de los triángulos está en el círculo también. Entonces, con solo el círculo usted puede resolver cualquier cosa. Sí, profe. Ok, perfecto. Gracias, don José. Entonces, voy a salirme de acá para cambiar la diapositiva. Un momentito para salirme de acá. A buscar la diapositiva. Perdón, profe, a mí me surgió una duda, ¿verdad? Que estaba viendo ya el círculo en sí. Sí. ¿Por qué siempre, dígale, esas que están elevadas a la 2 es por normativa o porque hay alguna fórmula que diga que esos siempre van elevados a la 2, profe? Es una fórmula, o sea, la fórmula ya queda así, o sea, siempre se va a utilizar la que tiene la raíz o la que tiene el elevado al cuadrado, o si es multiplicación o si es división, ya la fórmula está así, o sea, usted únicamente aplica la fórmula. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ok. Ahora vamos a ver cómo planteamos un ejercicio similar a los que vamos a ver en el quiz. Y básicamente tendríamos algo como esto. Nos van a decir, por ejemplo, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico y con base en las leyes de Ohm y potencia eléctrica, determine los valores de, o sea, con base en las leyes de Ohm y potencia eléctrica,
con base a lo que ya conocemos, el triángulo de la ley de Ohm, el triángulo de la potencia eléctrica o el círculo de fórmulas que acabamos de ver. Entonces vean que, por ejemplo, para este ejercicio nos están solicitando desde la A hasta la H. Nos están pidiendo 2, 4, 6, 8 datos de que resolver. ¿Verdad? Nos están pidiendo la intensidad total del circuito, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3, la potencia en la resistencia 6, la potencia en la resistencia 5, la potencia en la resistencia 7 y el valor de la resistencia equivalente. Nos están pidiendo 8 datos. Pareciera mucho, pero en realidad no es tan complicado. No se asusten por eso. Entonces, ahora que nos queda ver nuestro circuito para ver cómo lo analizamos y cómo vamos a encontrar todo esto que nos están solicitando. Bueno, acá tenemos el circuito. Entonces, nada más permítanme un momentito para anotar acá en algún lado lo que nos están pidiendo para no tener que estarme devolviendo en mi circuito. Entonces, primero nos están solicitando la intensidad total, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. La potencia en la resistencia 6, la potencia en la resistencia 5, la potencia en la resistencia 7 y el valor de la resistencia equivalente. Valor de la resistencia equivalente. Ok, todavía no hemos visto la resistencia equivalente, ¿verdad? En un circuito. Entonces acá vamos a ver lo que es la resistencia equivalente en un circuito. ¿Verdad? No hemos hablado de resistencia equivalente todavía. No, señor. Ok, perfecto. Al momentito porque estaba ingresando Josimar. Bueno, ya está Josimar. Vamos a ver entonces. Esto es lo que me estaban solicitando y este es el circuito que me están proponiendo. Entonces, analicemos el circuito. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es analizar el circuito eléctrico, definir qué circuito eléctrico tenemos. Aquí tenemos una fuente, me dan voltaje de 120 voltios AC, de voltaje corriente alterna, y tenemos un grupo de resistencias que están conectadas en mi fuente. Aquí tenemos un grupo de resistencias conectados en mi fuente. Entonces, voy a hacer una pequeña modificación aquí para que no nos afecte ahí algo y luego les explico por qué hago la modificación. Un momentito. Vamos a modificar mi circuito y lo vamos a dejar de esa forma. Entonces, ahora, jóvenes, ¿qué tipo de circuito tenemos acá? En serie, profesor. Mixto. Mixto, profe. Circuito mixto. Correcto, circuito mixto. Tenemos una sección, por ejemplo, está R1, R2 y R3 que están en serie. Tenemos aquí R4, R5, R7 y R8 que están en paralelo y que al mismo tiempo este paralelo está en serie con la resistencia 6 y el paralelo también está en serie con las resistencias de arriba y así sucesivamente. Entonces, es un circuito mixto. Entonces, primero analizamos el circuito. Tenemos un circuito mixto que tiene series y tiene paralelos. Entonces, como tiene series y tiene paralelos, yo tengo que siempre tener presente o siempre preguntar qué sucede con las magnitudes en un circuito en serie y qué sucede con las magnitudes en un circuito en paralelo.
Y eso es otra cosa que yo tengo que tener muy, muy, muy claro cuando voy a analizar un circuito eléctrico. ¿Qué sucede con las magnitudes? Yo tengo que saber suficientemente claro que en un circuito en serie la intensidad es la misma en cualquier punto, que el voltaje total es la suma de los voltajes parciales y que la resistencia total es la suma de las resistencias parciales. En un circuito en paralelo el voltaje total es el mismo en cualquier punto, la intensidad total es la suma de las intensidades parciales y la resistencia total la calculábamos por medio de dos fórmulas, una fórmula corta y otra fórmula que es un poquito más larga. Que la fórmula corta la vamos a utilizar cuando son dos resistencias y la fórmula larga para cuando son más de dos resistencias. Entonces, esto es lo que tenemos que manejar muy, muy bien, muy, muy claro tenemos que tener. Y vean que no hemos hablado de potencia eléctrica, todavía no hemos hablado de potencia eléctrica para circuitos porque en este caso, en este circuito sí nos están solicitando potencia, nos están pidiendo la potencia en la resistencia 6, aquí abajo la potencia en la resistencia 7 y voy a marcar aquí donde me están solicitando la potencia. Me piden la potencia en 6, la potencia en 7 y la potencia en la resistencia 5. Acá. En estos tres puntos me piden calcular la potencia eléctrica y me piden calcular el voltaje en R1, el voltaje en R2 y el voltaje en R3. Yo necesito encontrar el voltaje acá y la potencia acá. Y adicionalmente necesito encontrar la intensidad total y encontrar el valor de la resistencia equivalente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hasta ahorita. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eso? ¿Con qué podríamos empezar? Ahí podemos empezar buscando lo que son las resistencias, profe. El voltaje total. El voltaje total lo tenemos, nos lo está dando el enunciado, que es 120 voltios. 120. Ya tenemos el voltaje total. Me perdieron por la resistencia, profe. ¿Qué encontramos de las resistencias? Las resistencias todas tienen valores aquí. Resistencia 1 es de 10 ohmios, la 2 es de 5. Diferentes valores. Tienen valores. Dime. Empezaríamos con lo más complicado, como hemos hecho la vez pasada, sería por el circuito en paralelo. Correcto. Empezamos a resolver. O sea, yo lo que necesito es simplificar mi circuito hasta llegar a mi circuito básico. ¿Recuerdan que lo dijimos? Vamos a simplificar mi circuito hasta llegar a mi circuito básico. ¿Para qué? Para encontrar un valor fundamental que yo voy a estar necesitando, que es la intensidad total que va a estar presente en mi circuito. Aquí yo no tengo el valor de intensidad total y no tengo el valor de la resistencia total de mi circuito. Entonces yo tengo que empezar a simplificar mi circuito hasta obtener el circuito básico y poder encontrar la resistencia total y poder encontrar la intensidad total. Entonces voy a simplificar mi circuito. Dijimos nosotros que vamos a empezar a trabajar, generalmente vamos a tratar de hacerlo de derecha hacia izquierda, porque después vamos a tener que devolvernos de la izquierda hacia la derecha, según el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso? ¿Cómo trabajo yo mi circuito eléctrico? Simplificarlo, profe. Sí, ¿y a dónde empiezo a simplificarlo, José? De aquí, donde usted dijo, de aquí, de donde está el circuito paralelo, donde están
de ahí Ajá, hacia la izquierda. hacia la izquierda, pero empiezo aquí arriba o empiezo aquí abajo, ¿a dónde empiezo? Arriba, En profe. el redondo siempre 3. Sí, ¿Y por qué en el R2 y en el R3, don José? porque vienen paralelo, profe. Pero el R2 y el R3 no están paralelos, están en El serie, circuito vienen en serie. ¿correcto? Porque vienen en serie. R4 y R5, profe. Perdón, Bueno, empieza por las resistencias que están dentro del circuito. este, R4 y R5. Esas mismas. Ubicar el circuito y dejarlo en un solo circuito en serie. Ok. Bueno, vamos a empezar a resolverlo como estaba el circuito original. Recuerden que yo le quité esta línea aquí al centro. Al final les voy a explicar por qué le quité esta línea acá en centro. Pero lo vamos a resolver como estaba el ejercicio original para que vean cómo funciona. El análisis es parecido, pero lo vamos a dejar como estaba el circuito original. Entonces, en mi circuito original yo lo tengo así. Y yo lo que tengo aquí es que este es mi voltaje total. Aquí yo tengo mi voltaje total. ¿Qué tengo que hacer yo? Encontrar la intensidad total acá arriba y encontrar mi resistencia total para empezar a trabajar. Si yo analizo mi circuito que yo tengo acá en esta configuración, nosotros vemos que acá yo tengo lo que llamamos un nodo en este punto. Un nodo es un punto de conexión, ¿verdad?, que pasó de la resistencia 1 a la resistencia 2, pero en el camino se unió acá, y acá tenemos otro nodo de unión, que es R4 y R5, y acá tenemos otro nodo de unión. Siempre vamos a conservar los nodos de unión, o sea, vamos a identificarlos, no conservarlos, pero sí identificarlos bien, porque a veces los nodos me pueden decir algunas cosas. ¿Qué me está diciendo este nodo en esta configuración que yo tengo acá? Lo que me está diciendo es que la corriente sale de la fuente, se va a trasladar por esta resistencia y se va a venir hacia abajo. Y otra corriente se va a venir hacia acá y se va a repartir por mi circuito. Eso es lo que está haciendo la corriente eléctrica en este nodo. Cuando llegó a este nodo de acá, se va a dividir hacia acá y otra parte va a seguir hacia abajo. De acá, la corriente también se va a dividir y otra parte se va a venir hacia acá abajo. Al final, se van a unir las dos, van a pasar por la resistencia 6 y van a retornar a la fuente. O sea, dijimos que la corriente que sale de la fuente siempre debe ser la misma corriente que regresa a la fuente. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro. La corriente que sale de la fuente debe ser la misma corriente que regresa a la fuente. Y entonces, por eso yo les quité, voy a volver a quitar acá, por eso yo les quité esta sección de acá de mi circuito. Porque en la vida real, o sea, si yo conecto esto en un protobar con resistencias con esos valores, o conecto esto en mi circuito, por ejemplo, en el software que hicimos nosotros, ¿verdad?, que utilizamos en el laboratorio, vamos a ver que la corriente sale de acá, pasa por la resistencia, se viene por acá y regresa inmediatamente a la fuente. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna resistencia acá. Y en todo circuito eléctrico, la corriente va a buscar el punto más fácil de regreso a la fuente, de retorno a la fuente. ¿Y cuál es el punto más fácil? Este conductor que está en este punto, porque no tiene ninguna resistencia. Entonces, si la corriente se viene por acá, va a tener resistencias de camino. Si se viene por acá, va a tener resistencias de camino, y así sucesivamente. Entonces, va a buscar el punto más cercano para retornar a la fuente. Entonces, en la vida diaria,
en la vida real, esta parte de mi circuito no estaría haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la corriente se va a estar pasando por otro punto antes de producir alguna acción en mi circuito. Por eso es que yo les quité al principio esta partecita de acá de mi circuito. ¿Entiende esto que les acabo de explicar, muchachos? Pero eso fue algo similar como a un circuito que usted nos puso a hacer, que se le puso los nodos, fue. Sí, creo que fueron los nodos los transformadores ahí. Me parece que la corriente pasaba eso. Ella agarraba cuando estaba más simplificada y llegaba a la fuente de una vez. Entonces a la hora que usted necesitaba uno, se quedaba cierto sector sin pasar el paso de corriente. Correcto, sí. Exactamente. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a analizar este circuito, casi que tendríamos que decir que este circuito, la única reacción la van a producir la resistencia 1 y la resistencia 6. Entonces tiene esa trampilla. Sin embargo, lo vamos a tratar de resolver normalmente, como si tuviera este puente acá, pero si hago la observación antes que en la vida real, o esto es lo que va a suceder en este circuito eléctrico. Ok, entonces veamos, a ver. Me dicen que tengo que simplificar mi circuito. Y ahora les pregunto yo, ¿qué configuración tiene ahora mi circuito? Profe, ahora se volvió todo el circuito en serie. En serie, profe. En serie. Un circuito en serie, ¿no? Sí, se volvió un circuito en serie, profe, porque Al unirse ahí se convierte en un circuito en serie. ¿Qué opina don Mario? Correcto, profe. Circuito en serie. Circuito en serie. Don Roy. Sí, profe. A mí todavía me sigue pareciendo mixto. No sé si estoy equivocado, porque igual ahí está separado, o sea, en la línea de la R1 y la R6 con las otras líneas, con las otras resistencias que van en paralelo. Dice que esta R1 y esta R6 siguen en serie. Están configuradas en serie con esto. Y con la R5, R8, R7, R2, R4 y R7, que serían en paralelo, ¿no? Con estas de acá. Okay. ¿Qué le parece, don José? Lo que dice don Roy. y me pucha, profe, ahí me pone, en cierta parte lo que él dice tiene razón, profe, porque ya llega, ya pasa ahí, pero digo, sí, me parece que siguen siendo en serio, profe, pero sí tiene razón lo que él dice también. Oscar Tapia, ¿qué dice? Profe, yo lo veo en paralelo porque es que es medio engañoso, pero yo lo podría interpretar que están paralelo. Paralelo todo. Pero no viene siendo como un circuito mixto. Circuito mixto. Pues ya tiene un poco de las dos. Y ahora aquí vendría siendo una serie y está esto aquí abajo en paralelo. Circuito mixto, dice don Kendall. José Fabián, ¿qué dice? Profe, y sí, a la vez también se me parece un circuito mixto. Tenemos
tenemos gente que dice que es serie, otros que dicen que es paralelo y otros que dicen que es mixto. Pero vea cómo el solo poner una simple línea nos cambia completamente el circuito que nosotros creíamos que teníamos. Entonces, si yo quito esta línea nuevamente de acá, nos ve claramente que aquí arriba tenemos una serie y que aquí abajo tenemos un paralelo. Ahí se nota claramente. Si yo pongo la línea nuevamente, ya arriba no tengo la serie y ya abajo tengo otra configuración. ¿Y qué pasa entonces si yo vengo y quito esta línea de acá? Ya no la de arriba, sino la de abajo. Un circuito mixto, profe. Vuelve a un circuito mixto. Pero ¿qué pasó? Que ahora las series están en R6, R7 y en R8. Las series visibles. Entonces vean que con solo cambiar una pequeña línea se puede modificar prácticamente todo el planteamiento. Entonces, ¿a qué vamos? A que probablemente, y lo vimos ya en este pequeño ejercicio que hicimos, cada uno de nosotros va a mirar de forma diferente el circuito. Para unos era serie, para otros era paralelo, para otros era mixto. Y como así, como nos imaginamos diferente el circuito, también cada uno va a resolver diferente el circuito. Porque puede ser que Don Roy diga, bueno, yo empiezo a resolver R1 y R6, porque yo considero que están en paralelo, y puede ser que otro compañero diga, bueno, yo empiezo de derecha hacia izquierda, resolviendo paralelos, y el otro diga, bueno, yo soy más carga, yo voy a resolver todas de una vez, ¿verdad? Se va con todas las resistencias. Entonces, la resolución puede ser diferente dependiendo de cómo la mire uno y cómo lo trabaje. Por eso, cuando resolvemos los ejercicios, tenemos que ser muy claros, tenemos que poner la fórmula, qué paso vamos a hacer. Ponemos paso número 1, voy a resolver tal. Paso número 2, voy a resolver tal cosa. Pongo la fórmula con sus magnitudes, sustituyo los valores y resuelvo. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma bastante fácil, entendible, porque cada uno, imagínense yo revisando 40 exámenes de estos y todos son exactamente diferentes, porque todos lo vamos a ver de forma diferente y lo vamos a resolver de forma diferente. Entonces, así como lo tenemos acá, tenemos un circuito mixto, tenemos series y tenemos paralelo. ¿Por qué es un circuito mixto? Porque vean que estas dos resistencias están en qué configuración. R2 y R3. Esas están en serie, profe. En serie. R4 y R5. En serie igual. También. Y R7 igual, profe. R8. En serie Igual. Serie, todas. Pero al mismo tiempo esas resistencias que dijimos que están en serie, están en paralelo. ¿Verdad? Porque están conectadas acá y están conectadas acá. Entonces, este grupo de resistencias que acabamos de marcar son resistencias que están en serie, pero que al mismo tiempo están en paralelo. Por eso yo les decía, ojo con los nodos. Tenemos que tener muy, muy claro los nodos de unión acá para saber qué es lo que está ocurriendo en mi circuito. Y cuando tenemos un circuito como este que se podría ver un poquito complicado, ¿verdad? A la hora de identificarlo, pues yo les había dado un tip que era muy fácil de hacer y era definir cuál era, por ejemplo, la entrada de cada resistencia y la salida de cada resistencia, porque eso me iba a decir a mí cómo está conectado mi circuito, ¿verdad? Pues cada resistencia va a tener una entrada y va a tener una salida. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo
salida de la resistencia 2 con entrada a la resistencia 3, mi circuito, esta parte de mi circuito está en serie. Pero yo aquí tengo en la resistencia 1 que la salida de la resistencia 1 está conectada con la entrada a la resistencia 2. Está bien, es un serie, pero tengo un nodo acá que me está haciendo una conexión. Y entonces ya yo no puedo decir que esta resistencia 1 está en serie con la resistencia 2, porque hay un nodo que va hacia otra resistencia. Yo sí puedo decir que R2 y R3 están en serie porque no hay nada en el medio de ellas dos. Y que R4 y R5 están en serie porque no hay nada en medio de ellas dos. Y que R7 y R8 están en serie porque no hay nada en ellas. ¿Entiende? Correcto, profe. Ok, profe, ahora sí me queda un poquito más claro. Entonces, profe. Ok, perfecto. Entonces, veamos. Ahí está mi circuito. Y entonces yo tengo mi circuito de esta forma. ¿Qué decido yo? Simplificar mi circuito. O sea, yo lo que quiero hacer es resolver esta serie de acá arriba, resolver esta serie de acá y resolver esta serie de acá primero. A ver qué sucede. Entonces empecemos resolviendo. R2 y R3 están en serie. ¿Cómo se resuelve un circuito en serie? Se suman las resistencias. Suman las resistencias. Entonces aquí la resistencia equivalente 1, como estoy resolviendo esto, lo llamo resistencia equivalente 1. Entonces yo digo que R2 más R3 es igual a, sustituyo los valores, 5 ohmios más 15 ohmios, y eso me da 20 ohmios. O sea que el valor de la resistencia equivalente aquí va a ser de 20 ohmios. Entonces ya ahora vemos el concepto de resistencia equivalente. En este caso la estoy llamando 1, resistencia equivalente 1. O sea, es una resistencia que va a equivaler al valor de R2 más R3 porque está en serie. Por eso se llama resistencia equivalente 1. Que ya sé que tiene un valor de 20 ohmios. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo es eliminando estas dos resistencias de mi circuito. Yo estoy eliminando estas dos resistencias de mi circuito y generando una única resistencia equivalente que sustituye a esas dos. Por eso se llama resistencia equivalente. ¿Entiende? Sí, señor. Correcto, profe. Sí, señor. Oh, perfecto, gracias. Entonces, devolvámonos nuevamente. Entonces ya ahora sabemos que aquí vamos a tener una resistencia equivalente que es de 20 ohmios. Entonces, en mi circuito va a quedar de esta forma. Ya yo tengo aquí mi resistencia equivalente 1, que es igual a 20 ohmios. Ya eliminé las dos resistencias. Ahora voy a hacer lo mismo para las dos resistencias de abajo, R4 y R5. Igual están en serie, entonces se suman, pero ahora yo lo llamo resistencia equivalente 2, porque la anterior era resistencia equivalente 1. Entonces esta yo la voy a llamar resistencia equivalente 2. Esta es la resultante de eso. Entonces hago lo mismo, resistencia equivalente 2 es igual a R, mira, le puse R8, es R4. R4, aquí es, en lugar de R8 es R4, vamos a corregirlo acá. R4 más R5, sustituyo los valores y entonces ahora me dice que el valor de esa resistencia equivalente es de 23 ohmios. Hice lo mismo que arriba, eliminé estas dos resistencias y generé acá en el centro una resistencia equivalente que ahora se llama resistencia equivalente 2.
Entonces, mi circuito va a quedar de la siguiente fórmula. Vamos a tener la resistencia equivalente 1, la resistencia equivalente 2, y ahora vamos a encontrar la resistencia equivalente para R7 y R8. Entonces, esa la voy a llamar resistencia equivalente 3. Esta resistencia equivalente 3 es R7 más R8. 22 más 7 ohmios, eso me da entonces como resultado 29 ohmios. Acá lo tengo. Hicimos exactamente lo mismo. Eliminamos las dos resistencias y creamos una resistencia que ahora la llamamos resistencia equivalente 3 en mi circuito. Entonces, mi circuito va a quedar configurado de esta forma. ¿Lo vieron? Ya eliminamos resistencias que estaban en serie y generamos resistencias equivalentes. ¿Alguien que se haya quedado perdido o estamos bien? Estamos bien, claro, profesor. todo claro, profesor. Estamos bien, profe. Pero igual nos sigue quedando en mixto ahí. Claro. Correcto, vamos a seguir avanzando en el circuito para ver qué vamos a lograr. Por ahora vamos a tomarnos un receso para que se puedan comer algo y regresamos a las 8, muchachos. Provecho, Profe. Aproveche, profe, gracias, aprovecho. Provecho. Abarca Gómez, Jairo. Presente, profesor. Gracias. Araya, José Adolfo. Presente. Gracias. Bonilla, Chacón, Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla, Chacón, José Fabián. Presente, profe. Bueno. Castro Hernández, Mario. Chacón, Mora, Roy. Presente, profe. Gracias. De León Fallas, Lando. González, Valle, Fabián. Herrera, Salazar, José. Miranda, Quesada, Eduardo. Molina, Arias, Kendall. Gracias. Navarrete, Gaitán, Yosimar. Presente. Gracias. Serrano, Sánchez, Jesús. Presente, profesor. Gracias. Torres, Chavarría, José. Presente. Gracias. Vázquez, Sanchía, Harold. Vázquez, Sanchía, Harold. Zamora, Guillén, Dylan. Presente, profe. León Fallas, no estaba. González Valle. Aquí estoy, profesor. ¿Me escucha? Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada. Ok. Perfecto. Profe, no me llamó a mí, Tapia Delgado. Tapia Delgado. Un momentito, Tapia. Que no me apareces en lista. Ay, no sé, profe, ¿cómo estará eso? Tenés que llamar mañana al instituto. Fernández.
llamate mañana al instituto y le decís que no apareciste en lista, por favor. Ok. Profesor González Valle, ¿me escuchan? González Valle, sí los escuché. Ok, gracias. Ok, continuamos. Castro Hernández, profe. Sí, señor. Me llamó Castro Hernández. Y lo llamé, pero no me contestó. Es que hay veces me da la señal, profe, no lo escuché. Ok, listo, Castro. Está bien. Gracias. Profe, Ya, adelante. profe, una pregunta. Dime, ¿qué tal? Es que verás que, bueno, es parte del tema. Usted está viendo ahorita los pagos del instituto. Digamos, había una mensualidad, cambió. Eso es normal. No. En realidad yo no tengo mucho conocimiento de eso y yo no estoy en la parte administrativa, yo solamente doy los cursos. Pero no, o sea, generalmente las cuotas me imagino que siempre son las mismas, ¿no? Así es que sí, estaba pagando una cierta cantidad y ahora me sale el doble. Debe haber algo claro, entonces llámese mañana al instituto y consulta y a ver qué está sucediendo. Bueno. Ok, continuamos entonces con el ejercicio que estábamos planteando. ya resolvimos una parte donde tenemos la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 3. Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue simplificar estas resistencias. Entonces, ahora tenemos que trabajar estas tres resistencias que tenemos acá, que acabamos de generar, porque recuerden que nosotros tenemos acá un nodo, acá tenemos los otros nodos. Y si yo lo veo de acuerdo a lo que ya habíamos comentado, yo aquí voy a tener la entrada, la salida. Acá voy a tener la entrada, y acá voy a tener la salida. Acá voy a tener la entrada y en este otro punto voy a tener la salida. Y entonces cuando yo tengo todas las entradas unidas en un mismo punto y todas las salidas unidas en un mismo punto, ¿qué tipo de circuito es ese? Ese es un paralelo. Correcto, José. Paralelo, profe. Muy bien, correcto, es un paralelo. Entonces, una forma fácil para no complicarse uno cuando uno ve diferentes conexiones, diferentes nodos, una forma fácil para no complicarse es decir, bueno, ¿cuál es mi entrada, cuál es mi salida y cómo están? Acá en este recuadro tenemos tres resistencias equivalentes resultantes de lo que hicimos anteriormente, de la simplificación de las resistencias que estaban en serie, pero que ahora ya no están en serie, sino que están conectadas en paralelo entre sí. Entonces vamos a resolver ese paralelo de ahí. Entonces, lo que vamos a decir es que como son tres resistencias, vamos a utilizar la forma larga, la fórmula larga. Entonces me dice, ahora la vamos a llamar resistencia equivalente 4. O sea, esta resistencia que va a resultar de acá, la vamos a llamar resistencia equivalente 4. Entonces me dice que la resistencia equivalente 4 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente 1, 1 sobre la resistencia equivalente 2 y 1 sobre la resistencia equivalente 3. Sustituimos los valores y ahora me dice que mi resistencia equivalente 4 es igual a 7,81 ohmios. Siempre tenemos que poner las unidades. Y una forma de comprobar cuando saco resistencias en paralelo es que
el valor de la resistencia resultante, en este caso 7,81, siempre tiene que ser menor que el menor de los valores de las resistencias que estaba calculando. En ese caso, la resistencia menor era de 20 ohms. Y como es menor, pues me dice que la resistencia equivalente está bien resuelta. Pues lo que hice aquí es ahora eliminar esta resistencia equivalente 1, eliminar la resistencia equivalente 2 y eliminar la resistencia equivalente 3. Se eliminan las tres y se genera una única resistencia equivalente que ahora se llama resistencia equivalente 4. Ok, entonces ya ahora mi circuito se transformó porque estoy haciendo una única resistencia. Y ahora yo tengo un circuito en donde tengo la resistencia 1, resistencia equivalente 4, que fue la resultante, y la resistencia 6, que era de 20 ohms. Entonces, ¿qué configuración tienen estas tres resistencias? Serie. Serie, correcto. Las tres resistencias están en serie. Y como están en serie, ¿qué tengo que hacer? Sumarlas. Yo nada más digo que ahora la voy a llamar resistencia equivalente 5 y que va a ser igual a R1 más R6 más la resistencia equivalente 4. Esta. Sustituyo los valores, R1 es de 10 ohmios, R6 es de 20 ohmios y la resistencia equivalente 4 es de 7.81 ohmios. Y eso me da 37.81 ohmios. Ese va a ser el valor de mi resistencia equivalente 5. Entonces, ¿qué hice yo? Eliminar ahora las tres resistencias y obtener una única resistencia que se llama resistencia equivalente 5. Y ahora, como mi resistencia equivalente 5 va a ser mi última resistencia, ¿qué logré aquí? Simplificar el circuito, profe. Ya tenemos la resistencia total ahí. Exactamente. Logré tres cosas. Primero, simplificar el circuito a su valor máximo. Luego, obtener la resistencia equivalente 5, que como también es la última resistencia, ya no puedo reducirlo más, también ya yo la podríamos llamar la resistencia total. Y adicionalmente, ¿qué logré? Regresar a mi circuito básico, fundamental. Llegué nuevamente a mi circuito básico que trabajamos del inicio, en donde yo tengo la resistencia total y ahora tengo mi voltaje total, y si tengo eso, entonces yo puedo encontrar también que mi intensidad total acá arriba presente en mi circuito, mi intensidad total. ¿Lo ven? Ese es el objetivo de simplificar el circuito básico, encontrar la intensidad total y la resistencia total. ¿Se entiende? Correcto, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como ya yo simplifiqué mi circuito y ya tengo esos valores, puedo encontrar la intensidad total. Entonces, yo digo que la intensidad total va a ser igual al voltaje total dividido entre la resistencia total, según la ley de Ohm, ¿verdad? Con la ley de Ohm calculo es intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Voltaje 120 voltios, resistencia total 37,81 y eso me da 3,17 amperios. 3,17 amperios sería mi intensidad total. Y entonces yo aquí ya tengo
dos valores que me estaban solicitando en el ejercicio. Me estaban solicitando la intensidad total y me estaban solicitando la resistencia equivalente total o la resistencia total. Desde los 8 valores que me solicitaban, ya yo conseguí 2 valores al simplificar mi circuito. Y una vez que tengo esos 2 valores, pues yo ya puedo también empezar a resolver todo lo demás que me estaban solicitando en el circuito eléctrico que estábamos analizando. Ok. Entonces, tenemos claro el circuito básico, ya tenemos el voltaje total, tenemos la resistencia equivalente total y tenemos la intensidad total. Ahora regresemos nuevamente a nuestro circuito que ya conocíamos. Entonces ya yo puedo decir que la intensidad total de este circuito, ya con todas las resistencias, es igual a 3,17 amperios. Esa es la intensidad total de mi circuito. Ahora, ya sé que en mi circuito se están desplazando corrientes en diferentes sentidos. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Pues me estaban pidiendo, por ejemplo, la intensidad, el voltaje en la resistencia 1 que tenemos aquí. Ya habíamos dicho nosotros que para encontrar la resistencia, para encontrar cualquier magnitud, yo necesito 2 valores, cualquiera. En ese caso, yo tengo que decir que esta resistencia equivalente 5 surgió ¿de dónde? Surgió de estas 3 resistencias, de R1, de R4 y de R6. Y como nosotros conocemos que cuando yo tengo una resistencia y tengo una intensidad por acá, va a ser la misma intensidad en cualquier punto, ¿verdad? Pues quiere decir que si yo tengo 3,17 amperios acá, en este punto, yo voy a tener los mismos 3,17 amperios acá, en cualquier otro lado de mi circuito. Siempre van a estar presentes los 3,17 amperios en un circuito en serie. Ahora, si mi resistencia equivalente 5 surgió ¿de dónde? De estas 3 resistencias, yo podría decir que la intensidad en R1 es 3,17 y que la intensidad en la resistencia equivalente 4 también es 3,17 y que la intensidad en la resistencia 6 también es 3,17. Entonces, para encontrar el voltaje en R1, como ya conozco el valor de la resistencia, que es de 10 ohmios, y ya conozco también el valor de la intensidad que está presente ahí, que es de 3,17, por la ley de Ohm, yo digo que el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad total por el valor de la resistencia 1. Sustituyo los valores, 3,17 amperios por 10 ohmios, que es el valor de la resistencia 1, y eso me va a estar dando a mí entonces 31,7 voltios. Ese es el voltaje en la resistencia 1. O sea, ya encontramos un tercer valor que nos estaban solicitando en mi circuito eléctrico. ¿Entiende de dónde surgió eso? Señor. Sí. Sí, profe. Ok. Veamos entonces. Ahora, ya sé el voltaje de R1 y ahora yo necesito irme más atrás. Entonces, ya yo sé, por ejemplo, que en R1, acá,
tenía una intensidad que era 3,17. Voy a ponerla por ahí. Entonces, mi intensidad total, aquí en este punto, era de intensidad total 3,17 amperios. 3,17 amperios. Ahí la tengo. Esos 3,17 amperios van a estar presentes en cualquier parte de mi circuito. Van a estar presentes acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por cualquier lado de mi circuito en serie van a estar presentes esos 3,17 amperios. Eso quiere decir que la intensidad, vamos a ponerlo acá, que la intensidad en la resistencia 1 va a ser también de 3,17 amperios. Y que también, entonces, la intensidad en la resistencia equivalente 4 va a ser igual a 3,17 amperios. Y que la intensidad en la resistencia 6 también va a ser de 3,17 amperios. Porque están en serie. Es la misma intensidad que tengo aquí, la voy a tener presente en cada resistencia. Entonces, como ya yo tengo dos valores acá, ya yo también encontré cuál era el valor del voltaje en R1. Ya lo calculamos anteriormente. Yo puedo calcular también el valor del voltaje para la resistencia equivalente 4. ¿Por qué? Porque esta resistencia equivalente 4, ¿de dónde surgió? Surgió de 3 resistencias que estaban en paralelo. Y si las 3 resistencias que estaban en paralelo, yo necesito encontrar un valor de ellas, el valor que me sirve encontrar a mí, como están en paralelo, es el valor que no cambia. ¿Y cuál es el valor que no cambia en un sistema en paralelo? El voltaje. Entonces, me interesa encontrar el voltaje acá. Entonces, yo digo que el voltaje en la resistencia 4, tenemos acá abajo, el voltaje en la resistencia 4 va a ser igual a la intensidad total, que es 3,17, por el valor de la resistencia 4, que es 7,81. Y eso me va a dar 24,76 voltios. Entonces, ese voltaje es el que yo voy a tener presente acá. El voltaje en la resistencia equivalente 4 es igual a 24,76 voltios. Esto es fundamental porque yo necesito llevarme estos valores para encontrar los valores de las resistencias de donde surgió esa resistencia equivalente 4. Entonces, recordemos el voltaje 24,76. Pues lo tenemos acá. Como esa resistencia 4 surgió de estas 3 resistencias en paralelo, yo puedo decir entonces que la intensidad de la resistencia 1, acá la intensidad de la resistencia 1, va a ser igual al voltaje de la resistencia 4 que acabamos de encontrar, que era 24,76 voltios, dividido entre el valor de la resistencia equivalente 1, que es de 20 ohmios. Y eso me va a estar dando 1,23 amperios. Acá, 1,23 amperios. Hago lo mismo para la resistencia 2. Digo que la intensidad de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 4 que encontramos anteriormente, dividido entre la resistencia equivalente 2. 24,76 entre 23 ohmios de la resistencia 2 me da 1,07 amperios para la resistencia 2. Hago lo mismo para la resistencia 3. Intensidad en la resistencia 3 es igual al voltaje en la resistencia 4 que encontramos anteriormente, dividido entre la resistencia 3, o sea, 24,76 entre 29 ohmios es igual a 0,85 amperios. Ese es el amperaje de la resistencia
equivalente 3. Entonces, el voltaje 24,76 va a estar presente en las tres resistencias y tenemos las otras magnitudes también para estas resistencias. Entonces, ahora podemos avanzar más el circuito porque ahora tenemos que decir que esta resistencia que está aquí, resistencia equivalente 1, ¿de a dónde surgió? Surgió de dos resistencias que estaban en serie. ¿Y cuál es el valor que no cambia en un circuito en serie? La intensidad, por eso encontramos la intensidad de 1,23. Que la resistencia equivalente 2 surgió de dos resistencias que estaban en serie. Por eso encontramos la intensidad, porque es el valor que no cambia en un circuito en serie. Y lo mismo para la resistencia equivalente 3. Pues lo veríamos así. Ya aquí están las resistencias que surgieron de esa resistencia equivalente 1. Entonces, la intensidad en R2 va a ser la misma, 1.23. Y la intensidad en la resistencia 3 va a ser la misma, de 1.23. En el caso de la resistencia equivalente 2, la intensidad es de 1,07 y va a ser la misma para R4 y para R5 porque están en serie. Y lo mismo sucede para la 3. Como ya tenemos la intensidad en la resistencia 2, que es 1,23, yo puedo encontrar entonces el voltaje en la resistencia 2 que me lo estaban solicitando. Entonces yo digo que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad en la resistencia 1, ya lo conocíamos, por la resistencia 2. 1.23 por 5 ohmios, eso me da 6,15 voltios. O sea que el voltaje para la resistencia 2 es de 6,15 voltios. Y con eso encontramos el valor que nos estaban solicitando para la resistencia 2, que era el voltaje en la resistencia 2. Ahora, nos están solicitando el voltaje también para la resistencia 3 y es exactamente lo mismo. El voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad, que es la misma, 1,23, por la resistencia 3, que ahora el valor de la resistencia 3 es de 15 ohmios. Y eso nos da 18,45 voltios. Y ya tenemos un nuevo valor que nos estaban solicitando para la resistencia 3, que era el voltaje. ¿Qué nos queda encontrar del ejercicio? Las potencias. Me estaban pidiendo la potencia en la resistencia 5, la potencia en la resistencia 6 y la potencia en la resistencia 7. Entonces, eso es lo que nos queda encontrar. Entonces nos venimos acá a la potencia y tenemos dos magnitudes. Tenemos en la resistencia 5 el valor de la resistencia, que es de 15 ohmios, y conocemos también el valor de la intensidad, que es 1,07 amperios. Ocupamos dos valores para encontrar cualquier otro valor. Pues ahí sí nos vamos al círculo de las fórmulas y vemos que para calcular la potencia, cuando tenemos intensidad y cuando tenemos la resistencia, la fórmula es resistencia al cuadrado, intensidad al cuadrado por resistencia. En ese caso, la intensidad de la resistencia 2 al cuadrado, 1,07 amperios al cuadrado, por el valor de la resistencia 5, que es de 15 ohmios. Y eso nos da 17,17 watts. Esa es la potencia de la resistencia 5, de acuerdo al círculo de fórmulas que tenemos. Ahora nos vamos a la resistencia 7 que tenemos. Tenemos que encontrar el valor de la potencia de la resistencia 7. Tenemos el valor de la resistencia, 22 ohmios, y tenemos el valor de la intensidad que está presente acá, que es 0,85.
decimos igual que la potencia 7 en la resistencia 7 va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia al cuadrado. Sustituimos los valores 0,85 amperios al cuadrado, lo multiplicamos por los 22 ohmios que es la resistencia 7 y esto nos da 15,89 watts. Eso es la potencia en la resistencia 7. Ahora vamos a la potencia en la resistencia 6. Entonces, en la resistencia 6 nosotros tenemos el valor de la resistencia 6, que es de 20 ohmios. Entonces, ¿con qué calculamos la potencia en la resistencia 6? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Con qué lo podemos calcular? Igual, profe, como calculaste las anteriores, profe. Pero ¿con cuál valor? No tengo ningún valor ahí, tengo solo un valor que es los ohmios, 20 ohmios. Yo no puedo... Y tienes la intensidad total también, profe. Ah, ok. ¿Y qué pasa con la intensidad total? Ella se mantiene, profe. ¿Se usa el triángulo, profe? No. Estas intensidades, por ejemplo, estas intensidades de la resistencia equivalente 1, la intensidad de la resistencia equivalente 2, la intensidad de la resistencia equivalente 3, es la flecha que van hacia acá, que son intensidades que afectan solamente a estas dos resistencias. Pero ya nosotros habíamos dicho que la intensidad que sale de la fuente, ¿qué pasaba con la intensidad que sale de la fuente? Regresa a la fuente. Debe ser la misma que regresa a la fuente. ¿Cuál va a ser la intensidad aquí? Ya se unieron todas las intensidades que vienen de todos lados. 3,17. La intensidad va a ser 3,17, profe. Correcto, muy bien. Entonces, ya se unieron acá y entonces ahora sí tenemos nuevamente los 3,17 acá. Entonces, aunque no lo tengamos acá presente, por lógica o por conocimiento, nosotros tenemos que saber que aquí la intensidad es de 3,17 amperios. Entonces lo calculamos igual, si tenemos resistencia y si tenemos intensidad, pues únicamente decimos que la potencia en la resistencia 6 es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia 6. 3,17 al cuadrado por 20 ohmios me da 200,97 watts. Esta es la intensidad presente en esta resistencia. Y entonces ya aquí yo tengo todos los elementos que me solicitaron en mi ejercicio. ¿Qué me estaban pidiendo en mi ejercicio? Vamos a ver, me estaban pidiendo la intensidad total, la tenemos aquí, 3,17. Esa es mi intensidad total. Me estaban pidiendo el voltaje en la resistencia 1, acá lo tengo. El voltaje en la resistencia 2, acá lo tengo. El voltaje en R3, acá lo tengo. La potencia en la resistencia 6, por aquí lo tengo. La potencia en la resistencia 5, acá lo tengo. La potencia en la resistencia 7, acá lo tengo. Y la resistencia equivalente total, que la tenemos acá, que es la resistencia del circuito. Y entonces ya ahí tenemos resuelto el ejercicio que nos habían puesto desde el inicio con todos los valores que necesitábamos. Dudas, muchachos, algo que no les haya quedado claro, necesitamos repasar. No, pero de mi parte yo sí le digo, ya, sí me queda bastante claro todo, nada más que sí tengo que practicarlo porque ya, sí ya muchos pasos a seguir. Correcto, sí hay que practicar mucho porque... Uy, no hay que un día le pasa un chazo.
porque hay que empezar a simplificar. Primero hay que analizar el circuito porque todos los circuitos van a ser diferentes. Hay que analizar el circuito, empezar a ver de dónde vamos a empezar a simplificar hasta llegar al circuito básico para encontrar la resistencia total, luego encontrar la intensidad total y luego regresarnos para ver de dónde surgió cada una de las resistencias y qué es lo que yo necesito para poder encontrar los demás valores. Entonces, esos son los procedimientos normales para resolverlos sin ningún problema. Profesor, una consulta. Básicamente, entonces, para poder resolver un circuito de esta magnitud, siempre tenemos que regresar, digamos, al circuito en serie y comenzar desde ahí con las operaciones, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, si en un circuito, un ejemplo, puede ser que te ponga un circuito como este, que tiene 3, 6, 8 resistencias, o que sea un circuito que tenga 20 resistencias, por decirte algo. Pero te ponen un circuito de 20 resistencias y si te piden solamente la intensidad total, usted sabe que tiene que simplificarlo. La única forma de encontrar la intensidad total es que usted encuentre la resistencia total. Y la resistencia total es el último paso a la hora de simplificar para encontrar el circuito básico, ¿verdad? Entonces, en realidad es más que todo por simplificarse el costo de que tengamos para encontrar todo, ¿verdad? sí, Solo simplificar en realidad todo para que se lo sea más fácil. sí, se simplifica para facilidad. Ahora, puede ser que te pidan solo la intensidad total y tenés que hacer todo, o que te pidan intensidad y resistencia total, entonces tenés que simplificar todo. Si te piden solo eso, no tenés que devolverte hacia la derecha, porque no te están pidiendo ningún valor de acá. Pero si te piden intensidad total, tenés que hacer todo hacia la izquierda para llegar a obtener la intensidad total. Pero si se les ocurre pedirte, por ejemplo, el voltaje en R4, pues obviamente para poder encontrar el voltaje en R4 tenés que devolverte. O si te piden, por ejemplo, la intensidad en R8, entonces ya ahí sí tenés que devolver. Entonces, dependiendo de lo que te pidan, así va a ser la complejidad del circuito. Pues, si te piden solamente intensidad, pues nada más sabes que es ir haciendo la simplificación del circuito y llegar a encontrar la intensidad total. Profe, Ahí lo más dificultoso ahí, siento yo, ¿verdad? Es como al principio que usted tiene que analizar bien qué circuito va a trabajar. Sí, todos los pasos son fundamentales, pero sí, por eso es así. Primero analizamos qué circuito es. Generalmente se le va a presentar un circuito mixto, ¿verdad? Un circuito serie paralelo. Entonces, una vez que analizamos qué circuito es, yo tengo que tener muy claro, y se los he repetido un montón de veces, tener muy claro qué sucede con las 3 magnitudes básicas en un circuito en serie y qué sucede con esas 3 magnitudes en un circuito en paralelo. Si yo no estoy claro con eso, pues no voy a poder resolverlo. Yo tengo que saber qué pasa con las magnitudes. En el circuito en serie, la intensidad es la misma en cualquier punto. El voltaje y la resistencia son la suma del voltaje parcial y la suma de la resistencia también. En el circuito paralelo, el que no cambia es el voltaje siempre va a ser el mismo. La intensidad va a ser la suma de las intensidades parciales y la resistencia la calculamos con las 2 fórmulas, la resistencia corta y la fórmula larga para la resistencia. Entonces, ¿qué tengo que tener muy claro yo, por ejemplo? Lo voy a poner acá. Recuerden que cuando nosotros llegamos al circuito básico, antes del circuito básico teníamos una resistencia equivalente aquí. Sumamos R1, la resistencia equivalente 4, y R6 y obtuvimos la resistencia de mi circuito básico, que era R5, ¿verdad? Okay, pues yo dije, bueno, la intensidad total está presente acá en mi circuito. En todo mi circuito está la intensidad total. Como esta resistencia surgió de R1
y la resistencia equivalente 4 y R6, entonces la intensidad de aquí es la misma intensidad que yo tengo acá, que es un circuito serio. Entonces, si yo, cuando estoy aquí en la resistencia equivalente total, en esta, y voy ya a devolverme a analizar hacia la derecha, yo digo, bueno, voy a buscar un valor aquí que yo ocupo, pero yo busco el valor que yo sepa que no cambia. ¿Y cuál es el valor que no cambia aquí? La intensidad. Y el voltaje no me sirve porque el voltaje aquí va a ser la suma del voltaje en R1, la suma del voltaje en la resistencia equivalente 4 y la suma del voltaje en la resistencia equivalente 6. Entonces no me sirve. Si yo, cuando me voy devolviendo, voy hacia un circuito en serie, lo que me sirve conservar es el valor de la intensidad, porque no cambia. Ahora, esta resistencia que yo tengo acá, surgió de dónde? De las resistencias paralelas acá. Entonces, si yo ahora voy hacia un paralelo, lo que me sirve encontrar es el voltaje, porque el voltaje no cambia en un circuito paralelo. Entonces, esos son los truquillos para no enredarse uno y para hacer más fácil el análisis de los circuitos. ¿Entiendes esa parte? ¿Qué buscar y qué no buscar? Correcto, profe. Sí, correcto, porque dependiendo del pues uno tiene ciertos valores que tiene que guardar. Exactamente, y vea que ya en este circuito, por ejemplo, ya utilizamos fórmulas del círculo, que son fórmulas más especiales. Por ejemplo, esta que era la intensidad al cuadrado y la resistencia al cuadrado, y la resistencia, para no tener que hacer ese paso adicional que hicimos en el circuito cuando iniciamos la clase. Entonces, teniendo el círculo, yo busco la fórmula porque ya conocía el valor de la intensidad y la resistencia, y entonces me evito un paso. Si yo no tuviera el círculo y esa fórmula, todavía mi ejercicio se complicaría más porque tendría que hacer un paso adicional para poder encontrar la intensidad, porque no la conocía. Entonces, ese círculo también me facilita muchísimo el análisis del circuito y la utilización de las fórmulas. ¿Una otra duda? Hasta el momento todo muy claro, muchas gracias. Estudiar bastante, sí, porque sí está tamaño un poco complicadillo, pero está bastante entendible. ¿Cómo lo ven? ¿Para hacer el quiz la otra semana? Ya no. Y profe, si es el mismo. Hagámoslo ya. Qué jugado, ¿verdad? Profe, y una consulta, digamos, hay en algún lugar, digamos, como ejemplos para uno resolverlos, porque en el libro no viene, ¿verdad? Sí, les iba a decir, hay una plataforma, ustedes cuando ingresan a la plataforma, hay una sección que se llama complementos de electromecánica. Ahí hay como 30 y resto de videos de temas específicos de todo este curso. Hay unos videos de cálculo eléctrico, de la parte de cálculo eléctrico. Ajá, pues yo estaba viendo unos, ahí salen varios. De esto hay mucha variedad. Entonces, yo le recomiendo no ponerse a buscar en YouTube porque si no se enredan más, ¿verdad? Entonces, los que están ahí son escogidos por mí porque no se dificultan mucho, son más entendibles. Aquí, de hecho, nosotros estamos haciendo lo más sencillo posible, ¿verdad? Lo más práctico y más sencillo posible. Entonces, veamos. Igual, si ustedes gustan, pues yo les voy a mandar ahí unos ejercicios
para práctica, para que los puedan practicar Profe, estaría buenísimo. para la otra semana. Claro. Pues veamos rápidamente este ejercicio. No lo vamos a resolver porque ya no nos va a dar el tiempo para resolverlo, pero por lo menos para dejarlo planteado el ejercicio. Entonces vean que nos dice igual, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico y con base en las leyes de Ohm y potencia eléctrica, determine los valores. ¿Qué nos están pidiendo? La intensidad total, la intensidad en la resistencia 2, la intensidad en la resistencia 3, intensidad en 4, voy a anotar esto, intensidad total, intensidad en R2, intensidad en R3, voltaje en R4, voltaje en R6, nos dice el valor de la resistencia total del circuito y el valor de la potencia total del circuito. Y ahí tenemos un valor adicional que es el de la potencia total del circuito. Y vean que ahora no me dice resistencia equivalente, sino que me dice el valor de la resistencia total del circuito. Pero ese va a ser, como ya conocemos, el valor de la resistencia equivalente final de mi circuito. Y aquí tenemos el circuito. Es un circuito un poquito diferente al que vimos anteriormente. En circuitos hay muchísimas configuraciones, ¿verdad? Y ahora tenemos un circuito de qué tipo acá. Sigue siendo mixto. 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 Profe, paralelo, porque si nos guiamos por la entrada y salida, vienen diferentes. Todo el circuito es paralelo. No, profe, es En R4 y R6. La resistencia es aquí dice R5, 75, R4, así, de R4 y R6, esos cuadritos de R4 y R6 ya son En serie. en serie. El resto sí es paralelo, profe. No. Vamos a ver. Vos decís que esta. Esa y esa son en serie. No. Estas son paralelas. Véalo aquí. Las de serie serían R1 y R3. Esas que marcó el profe sí serían en serie, pero hasta después de sumarlas. Ahorita no. Y esta. Y esta la salida. Sería un circuito mixto, profe. La salida. Cuando todas las entradas están en un único punto y las salidas en un único punto, esto es un paralelo. Y sucede igual acá. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Aquí tenemos la salida. Y aquí tenemos la salida. Entonces, estos dos recuadros son paralelos. Pero si venimos acá, la resistencia 3, aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida. Entonces, la resistencia 3 está la salida con la entrada. Entonces, ¿qué configuración es? Serie. La serie. Entonces, la resistencia 3 está en serie con este paralelo y este paralelo, esto es un paralelo y esto es un paralelo. Si nos venimos más para acá, aquí tenemos la entrada. Acá tenemos la salida. Acá tenemos la entrada. Y acá tenemos la salida. Pero tenemos acá Un nodo. un nodo y acá tenemos otro nodo. Entonces, esto no podemos decir que está en serie aquí, porque hay una unión que viene hacia el otro lado. Entonces, esto en determinado momento va a estar o en serie o en paralelo.
dependiendo de cómo vayamos resolviendo acá a la derecha. Pero vean que aquí nosotros tenemos un nodo, y este nodo lo que me hace decir que la entrada de la resistencia 4 está conectada con la entrada de la resistencia 5. Y si son entrada con entrada, es un paralelo. Igual acá tenemos un nodo que me dice que la salida de la resistencia 4 está unido con la salida de la resistencia 5. Entonces, estamos en paralelo. Sucede exactamente lo mismo aquí abajo. La entrada de 6 con la entrada de 7 y la salida, este nodo que está aquí es igual que si lo hubiera hecho aquí. Está unido. La salida de 6 con la salida de 7 están en paralelo. Pero entonces, este cuadro número 1, el paralelo de R4 y R5, al mismo tiempo está en serie con el paralelo R6 y R7, porque salida con entrada es una serie. Entonces tengo a R3 que está en serie con el paralelo este, que al mismo tiempo está en serie con el paralelo de abajo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la lógica? Por eso es un circuito mixto. Es un circuito mixto, correcto. Un circuito mixto. Pero sí tenemos que identificarlo muy bien para poder trabajarlo, porque si yo no lo identifico bien, a la hora que voy a hacer la reducción o la simplificación, pues me va a costar un poquito más. ¿Qué haríamos en este circuito para empezar? Simplificar los dos paralelos. Resolver mis dos paralelos, correcto. Entonces, ¿cómo resuelvo mis dos paralelos? Voy a empezar a resolver el R4 y R5. Entonces, yo digo que voy a resolver R4 y R5. Como son dos resistencias en paralelo, yo digo que voy a usar la fórmula corta y la voy a llamar entonces resistencia equivalente 1. Es igual a R4 por R5 entre R4 más R5. Sustituyo los valores, 50 ohmios de R4 por 75 de R5 dividido entre 50 más 75, y eso me va a estar dando entonces 30 ohmios. ¿Qué hicimos aquí entonces? Lo que hicimos es eliminar esta resistencia y eliminar esta resistencia y generar una única resistencia acá, que se llama ahora R equivalente 1. Entonces, ya ahora R3 va a estar en serie con la resistencia equivalente 1 y al mismo tiempo va a estar en serie con la resistencia en paralelo que tenemos. Entonces, ya resolvimos la primera resistencia equivalente. Ahora vamos a resolver la otra resistencia equivalente acá. Aquí tenemos la resistencia equivalente que acabamos de crear. Entonces, vamos con esta otra resistencia equivalente. Entonces, vamos a resolverla igual, con la misma fórmula. Entonces, decimos que la resistencia equivalente, que la vamos a llamar 2 ahora, va a ser igual a R6 por R7 dividido entre R6 más R7. Sustituimos los valores y ahora me da 43,42 ohmios. ¿Qué hicimos? Eliminamos estas dos de acá y generamos una única resistencia acá en este punto, que se llama resistencia equivalente 2. Entonces ahora R3 va a estar en serie con resistencia equivalente 1 y en serie con la resistencia equivalente 2. Entonces, ya ahora lo tenemos configurado de esta forma. Entonces, ¿qué sigue aquí? Yo tengo aquí un nodo y tengo aquí otro nodo. Yo puedo resolver estas tres resistencias de acá que están en serie para sacar una única resistencia. Si yo elimino esta resistencia de acá y esta resistencia de acá y esta resistencia de acá, lo que estoy haciendo es generando una única resistencia que se va a llamar resistencia equivalente 3 y que va a estar con esta otra resistencia 2. ¿Cómo va a quedar? En paralelo. En paralelo, correcto. Entonces ven que vamos simplificando.
Entonces, vamos a hacerlo así rápidamente. Entonces, vamos a resolver estas tres resistencias. Como están en serie, se suman. Resistencia equivalente 3 es igual a R3 más resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2. Sustituimos los valores y me da 273,42 ohmios. De lo que hicimos fue eso, eliminar esas tres resistencias y dejamos estas dos resistencias en paralelo porque aquí tengo mi nodo. Entonces vamos a resolver este paralelo de acá, igual que hicimos. Resistencia equivalente, que ahora se va a llamar 4, es igual a la resistencia 2 por la resistencia equivalente 3 dividido entre la resistencia 2 más la resistencia equivalente 3. Sustituimos los valores y ahora me da 214.71 ohmios. ¿Qué hicimos aquí? Eliminamos estas dos resistencias y generamos una resistencia única que ahora se llama resistencia equivalente 4, que vale 214.71 ohmios. Y entonces, ¿qué configuración quedó ahora? R1 con la resistencia equivalente 4. Un serie. Una serie. Entonces, como está en serie, ¿qué tengo que hacer? Sumarla. De la resistencia que ahora la llamamos 5 va a ser igual a R1 más la resistencia equivalente 4. Sustituimos los valores y me da 544.71 ohmios. ¿Qué hicimos? Eliminamos estas dos resistencias y generamos una única resistencia equivalente 5, que es mi resistencia final, y que como es mi resistencia final, también la puedo llamar resistencia total. Y que como ya tengo la resistencia total y tengo mi voltaje total, entonces ya yo ahora puedo encontrar ¿qué? Mi intensidad total, acá arriba, mi intensidad total. Bueno, ese es el orden que vimos, que tenemos que llevar. Vamos reduciendo hasta llegar a mi circuito básico. Yo siempre les dije, siempre vamos a utilizar el circuito básico. Encontramos la resistencia total y luego ya podemos encontrar la intensidad total. Según mi triángulo, ¿a qué es igual la intensidad total? Va a ser igual al voltaje entre la resistencia total. El voltaje, 12 voltios, la resistencia total, 544, y eso me da igual a 0,022 amperios, que es el equivalente a 22 miliamperios. Entonces ya ahora tengo mis tres magnitudes básicas: voltaje total, intensidad total y resistencia total. ¿Entienden, jóvenes? Sí. Pues sí, claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya que yo llegué a mi resistencia total, entonces ahora es cuando tengo que devolverme hacia la derecha para buscar los otros valores que me estaban solicitando. Pero ya aquí encontré que me estaban pidiendo intensidad total, ya lo tengo, 0,022 amperios. La resistencia total ya la tengo, que es de 544.71 ohmios. También me estaban pidiendo potencia total. Ya yo puedo encontrar mi potencia total aquí, ¿verdad? ¿O no puedo? Sí, profe. Sí, sí se puede. Entonces, ¿qué me decía mi triángulo de potencias? Habría que multiplicar la intensidad por el voltaje. Intensidad por voltaje. Potencia, intensidad y voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues decir que mi potencia total es igual a la intensidad total por mi voltaje total. ¿Ok? Puedo decir que mi potencia total es igual a la intensidad total, que es 0,022 amperios, multiplicado
Por 12. por 12 voltios. ¿Y eso me da cuánto? 0,264. 0,264 watts. ¿Eso era? Sí, profe, eso me dio. Ok, entonces es que ya ahí, con solo llegar a mi circuito básico, ya yo encontré 3 datos que me estaban solicitando. Correcto, profe, correcto.